no era una sola flecha que le lanzaban a los soldados, no era una sola lanza, podían ser muchas, y podía ser entonces que llegara un punto donde el escudo se calentara tanto que el soldado se viera tentado a soltar. Por eso nos dice la palabra que nosotros debemos mantenernos en todo tiempo viendo al autor y consumador de nuestra fe, para que nuestro ánimo no desmaye y no soltemos el escudo de la fe. Efesios capítulo 6, verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y luego viene, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Luego nos dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero finalmente nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Así que nos da tanto al principio como al final la clave. Hay que fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor y mantenernos orando en el Espíritu. Sin esas dos cosas podemos tener la armadura, pero no va a funcionar como es debido. Amén. Fíjense que además nos dice la palabra en el libro de 2 de Corintios capítulo 10, versos 3 y 4. 2 de Corintios capítulo 10, versos 3 y 4 nos dice que aunque nosotros andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Y ahí vamos entonces a nuestra segunda pieza del día, el calzado del evangelio de la paz. Fíjense que nos dice la palabra, él está hablando aquí justamente de este tipo de calzado. Como vemos, son unas sandalias. Eran sandalias las que usaban los soldados romanos, pero no era cualquier tipo de sandalia. Estaban reforzadas, la suela con, digamos, unos clavos, ¿sí? Eran una suela pesada con unas tachuelas de hierro que les proporcionaba una tracción firme. Este tipo de soldado, cuando nosotros vemos históricamente, le proporcionó muchas victorias a los ejércitos de Alejandro Magno y de Julio César. Dicen que una de las claves de todo el avance que ellos tuvieron militarmente era que estaban bien calzados, porque con este calzado, a diferencia de los otros ejércitos, ellos podían caminar firme primeramente y recorrer grandes distancias. Estos son ejércitos que además fueron conocidos porque se expandieron grandemente más allá de su territorio. Entonces, cuando nosotros tenemos eso en mente, podemos ver que el Señor nos está hablando de que con esta pieza nosotros podemos abarcar gran territorio. Pero antes de nosotros recorrer largas distancias, es imprescindible que afirmemos nuestros pies. Esa es la principal función del calzado del Evangelio de la Paz. Así que, como cualquier zapato bueno de hoy en día, protege nuestro pie y le da firmeza en la pisada, el calzado del Evangelio de la Paz le da estabilidad a nuestra vida espiritual. Nos ayuda a avanzar en el camino. ¿Y quién es el camino? Cristo mismo. Nos ayuda a profundizar en nuestra relación con el Señor. Cuando nosotros nos estamos calzando con el Evangelio de la Paz, le estamos dando cumplimiento a la Escritura en nuestras vidas. Así que ningún engaño y ningún obstáculo, ninguna confusión que el enemigo quiera colocarnos en el terreno va a poder surgir efecto, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y
cuando afrontamos las pruebas con actitud de paz, entonces estamos también permitiendo que nuestra vida sea testimonio de lo que hace el Señor. Y eso nos lleva a la tercera función de esta pieza. A mí esta pieza me encantó. Me parece hermosa. Y el tercer punto es que esta pieza, el calzado del Evangelio de la Paz, nos ayuda a allanar, es decir, a preparar el camino. Y aquí es donde nosotros entonces hablamos de avanzar. Ahora sí, ya tenemos la parte defensiva y ahora vamos a la ofensiva. Vamos con el avance. Vamos a preparar el terreno. Si estaba irregular, la suela firme lo va a aplanar para que nosotros podamos seguir adelante proclamando ese evangelio de la paz con nuestra propia vida como testimonio de lo que el Señor hace para su gloria y su honra. Ahora bien, vamos a ver lo que dice textualmente Efesios 6:15 con el apresto del evangelio. Y fíjense que la palabra apresto significa disposición. Es decir, nosotros tenemos que estar siempre en disposición. Nos dice la palabra que procuremos presentarnos a Cristo como unos obreros aprobados. Nos habla el Señor aquí. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que estar dispuestos a hacer su obra. El Señor, y una vez alguien me dijo, esa es una frase antipática. Puede ser antipática, pero es necesario que lo entendamos. El Señor no nos llama a sentarnos. El Señor no nos está dando la armadura para que nosotros nos quedemos de pie, como una estatua en un castillo. El Señor nos da la armadura porque Él quiere que nosotros estemos dispuestos para batallar la pelea espiritual. Y para eso nosotros tenemos que estar también preparados, que es el segundo significado de esta palabra. La versión de Reina Valera actualizada 2015 y la de la Biblia de las Américas dice: y calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Yo pregunto, si nosotros no nos preparamos, ¿podemos anunciar correctamente el evangelio? Es necesario entonces que no solamente estemos dispuestos, sino que también nos preparemos para hacer lo que el Señor nos ha mandado. Sabemos que cuando nosotros avancemos en el camino, ahí entonces vendrán aún más ataques. Cuando nosotros vemos cómo era la disposición de los guerreros en batalla, de repente había un momento donde estaban como que todos alineados. Y ahí podía que hubiera algún ataque. Lanzaban lanzas, lanzaban flechas, pero ellos estaban de pie. Y de repente las lanzas podrían caer aquí. Pero cuando el soldado comienza a avanzar, ya entonces las flechas, las lanzas comienzan a ser, primero, cada vez más seguidos y segundo, más cercanas. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que a medida que avanzamos van a venir más dardos, van a venir más flechas, y por eso entonces pasamos a la siguiente pieza. ¿Estamos viendo que todo tiene un orden? El Señor es perfecto. Aquí entonces el Señor nos da el escudo de la fe. Y fíjense que este escudo es maravilloso. El escudo de la fe es un arma también defensiva. El escudo de este tiempo era un escudo que estaba hecho de madera, reforzado con cuero y reforzado con metal en los bordes, y en el centro tenía una pieza central que hacía más fácil de repeler lo que le lanzaban. Pero no solamente que estaba la parte del cuero, sino que este cuero normalmente era empapado con agua. Empapaban el cuero con agua para que precisamente las flechas que iban incendiadas se apagaran al impactar con el escudo. No solamente en la parte del medio, sino que el mismo cuero podía hacer que la flecha se apagara. Claro que a medida que el ataque persistía,
no era una sola flecha que le lanzaban a los soldados, no era una sola lanza, podían ser muchas, y podía ser entonces que llegara un punto donde el escudo se calentara tanto que el soldado se viera tentado a soltarlo. Por eso nos dice la palabra que nosotros debemos mantenernos en todo tiempo viendo al autor y consumador de nuestra fe, para que nuestro ánimo no desmaye y no soltemos el escudo de la fe. Fíjense que de verdad que yo le doy gloria a Dios, porque todo tiene un sentido. Por medio de la fe nosotros somos justificados. Hablamos que la primera pieza reflejaba la justificación. Por medio de la fe nosotros tenemos paz con Dios. Y por medio de la fe tenemos acceso a la gracia y a la esperanza en la gloria de Dios. Por medio de la fe alcanzamos la victoria y llegamos al final de la batalla. Pero es necesario mantener el escudo en alto. Y déjenme decirles, es un escudo que pesa. Es un escudo que no es sencillo de llevar. Y por eso es necesario que entonces nosotros nos apropiemos. Los soldados pasaban tiempo en entrenamiento. Pasaban mucho tiempo en entrenamiento. De igual manera nosotros tenemos que pasar mucho tiempo en entrenamiento. Y nuestro entrenamiento es la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Nuestro entrenamiento es conocer la palabra del Señor. Esa es la que nos va a dar la fortaleza para sostener ese escudo todo el camino a donde nosotros debamos llevar. Fíjense que por medio del conocimiento de la palabra, por medio del conocimiento de la verdad que es Cristo mismo, nosotros entonces podremos usar el escudo no solamente de manera defensiva, sino que también lo podremos usar como ofensiva. Cuando el soldado de repente perdía la espada, levantaba el escudo no solamente para protegerse, sino que dependiendo del movimiento que hiciera con el escudo, podía herir y golpear al otro soldado. Así de importante es la fe. No solamente nos hace mantenernos firmes cuando venga el temor y la duda, sino que nos hace avanzar hasta ver el cumplimiento de la promesa del Señor. Por medio de la fe, dice la palabra, que nosotros pudiéramos mover las montañas. Y nuestra fe no reside en la fe misma. No se trata de cuánta fe yo tenga. No se trata de cuánta fe tenga mi hermano o tenga mi hermana, sino se trata en el objeto de la fe. Esa es la base de nuestra fe. Cristo mismo, Dios mismo. De allí la importancia de mantener nuestros ojos y nuestra atención completamente en el Señor, que menospreciando el oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios y hoy reina en los lugares celestiales. El Señor nos está dando este estudio de la palabra. El Señor nos está llamando a conocer, a entender la armadura que Él nos ha dado. Pero no es solamente para que nosotros tengamos el conocimiento, sino para que batallemos verdaderamente. Él viene a buscar una iglesia revestida. Así que yo le invito a que usted pueda cerrar sus ojos y que usted le pueda pedir al Señor que lo ayude a colocarse la armadura, que le muestre cómo debe colocarse la armadura, cómo puede usar las herramientas que el Señor le está dando. Y que si hay algún área que usted tiene descubierta, si hay algún área que usted siente que no puede sostener el peso de la armadura, yo le invito a que usted pase adelante para que pueda ser fortalecido en el poder de la fuerza del Señor. Si usted siente que no puede cargar más el escudo de la fe, si usted siente que la duda ha entrado en su corazón, si usted siente que sus emociones están a flor de piel, que su carácter está por encima del carácter de Cristo en su vida, yo le invito a que usted pueda pasar adelante. Santo y poderoso Rey de gloria, Señor, en esta hora, mi Dios amado, Padre Santo, venimos ante ti, Señor.
Oh santo y poderoso Rey de gloria, Padre. Venimos poderoso Dios.